Buen día, nos encontramos para una clase de filosofía del grado 10 con el tema Antropología de la modernidad. En esta ocasión vamos a hablar de varios autores, ideas muy concretas de cada uno de ellos: Hegel, Feuerbach, Marx, Kierkegaard, Nietzsche y Sartre. En la primera pregunta, ¿cuál idea es contraria al pensamiento idealista de Hegel? Bueno, el idealismo implica, lógicamente, la idea. Y la idea es una abstracción. Es aquello en lo cual todos nos identificamos. De alguna manera despersonaliza un poco para llegar a un concepto abstracto, ¿sí? Y eso es lo que vamos a identificar aquí. ¿Cuál idea es contraria al pensamiento idealista de Hegel? ¿Cuál idea es contraria? O sea, nos va a llevar al desconocimiento de esas cosas en las cuales todos reconocemos una base común que nos identifica. La idea es hacer una lectura bastante cuidadosa, donde podamos, pues, interpretar el concepto, así como cuando hablábamos de Platón y la idea de Platón, y esa idea configura una identidad en la cual todas las cosas son identificables con conceptos y características muy particulares. Pues lo mismo va a pasar con el idealismo en Hegel. De alguna manera se saca todo lo que es común para poder crear una noción general en la cual se pueden identificar esos elementos comunes en los cuales se configura la identidad de cada ser. En la segunda pregunta, donde ya pasamos a un autor que es Feuerbach, la pregunta es: ¿cuál es la pregunta más apropiada para abordar el asunto religioso desde la postura de Feuerbach? ¿Sí? En este sentido, Feuerbach está diciendo que aquello que nosotros llamamos teología en realidad es una antropología, y que le atribuimos a Dios las características que realmente le poseen o le pertenecen al hombre. O sea que hay un desconocimiento de Dios como una entidad, y se centra toda la atención en el hombre, diciendo que el hombre Dios, ¿sí?, es el que en el que se debe fijar la atención, y eso identifica lógicamente al género humano. Entonces, si hay un desconocimiento de Dios, pues la pregunta fundamental no va a preguntar por Dios, porque sencillamente no lo reconoce. Eso como guía para poder buscar dentro de esas preguntas cuál es la pregunta más apropiada para abordar el asunto religioso desde la postura de Feuerbach. Ahí es esencial eso, es ir quitando aquellos elementos en los cuales nosotros, desde una postura creyente, a veces como que le tenemos miedo o apatía a este tipo de pensadores, pero que realmente no están diciendo cosas tan descabelladas, y nos podemos a mirar que muchas de las cosas en las cuales nosotros centramos nuestras posturas religiosas a veces son inconscientes o no las hemos pensado realmente a fondo. O sea, tenemos una fe inmadura, y es lo que hace que tengamos temor ante posturas de pensadores de la corriente agnóstica o atea. Bueno, en la tercera pregunta, ¿qué carácter tiene el concepto de humanidad de Karl Marx? En todas las respuestas se está dando desde un concepto marxista, y hay dos conceptos fundamentales acá, como el vitalismo y el materialismo, ¿sí? La cuestión es que Marx, dentro del concepto de humanidad,
¿sí? Cuando nos preguntan qué carácter tiene, pues sí, lógicamente va a ser un carácter donde nos vamos a identificar con el materialismo. Y dentro de esa concepción del hombre, pues el hombre no se toma como una figura individual o como una identidad particular, sino también como alguien condicionado por la masa social o el grupo en el cual se desenvuelve, donde vive, con quienes vive, ¿sí? No se habla de la individualidad, sino de la concepción del hombre en sociedad. En la cuarta pregunta tenemos a Kierkegaard. ¿Cómo puede el hombre realizarse desde la religión si, según Kierkegaard, el mensaje de Cristo no es para grandes multitudes, sino para el individuo singular y apartado? Bueno, ¿qué pasa acá? O sea, justamente la misma reflexión que ya hacíamos con anterioridad. Si hablamos desde una postura cristiana, ese mensaje de Cristo debe ser meditado y asumido de manera personal. O sea, cada persona debe ser consciente de qué es lo que cree. Y en ese sentido, pues, Kierkegaard nos habla, el hombre es algo tan único e irrepetible, o sea, está recalcando esa condición de individualidad para la cual, lógicamente, el mensaje cristiano pues va a ser fundamental, porque va a ser pensar desde mí mismo y no pensar en abstracto, en una comunidad que realmente pues no tiene sentido, porque yo no puedo pensar por los demás, solamente puedo pensar por mí mismo. En la quinta pregunta, ¿cómo se comprende la dicotomía entre lo dionisíaco y lo apolíneo? Bueno, acá son dos figuras dentro del texto donde se habla de Dioniso y Apolo, ¿sí? Dos representaciones de la condición humana en las cuales pues podemos ver los vicios y las virtudes. Si la pregunta es cómo se comprende la dicotomía, dicotomía es la división entre esas dos condiciones presentadas por Federico Nietzsche, pues tenemos que reconocer que la vida no puede pasar en limpio sin mirar alguna de esas dos condiciones en un momento determinado, ¿sí? De hecho, nosotros estamos dentro de esa dicotomía. Entonces, por eso, cuando hablamos de cómo se comprende la dicotomía, pues tenemos que buscar una postura en la cual reconocemos la existencia de esa condición dualista en lo que somos y en lo que hacemos, ¿sí? La descripción o el texto describe claramente la condición de lo dionisíaco y lo apolíneo, así como exalta lo instintual y dionisíaco frente a lo equilibrado. O sea, nos está diciendo Dioniso era la representación griega del extremo, del vicio vinculado al vino. En cambio, Apolo era la representación del bien, de la belleza, de lo equilibrado. Y si vamos a comprender esa dicotomía dentro de la postura nietzscheana, pues tenemos que mirar que la vida de ese superhombre o del hombre exaltado que se presenta, que es el reconocimiento de lo mejor que puede ser, pero no implica necesariamente que lo seamos, ¿sí? Entonces la dicotomía seguiría presente en esa condición humana. En la sexta pregunta, ¿qué es la esencia según Jean-Paul Sartre? ¿Sí? Tiene un pensamiento bastante pesimista. Dice, considera que la vida humana es un sufrimiento inútil que carece de sentido. Pues lógicamente, si vamos a mirar la esencia en esa condición humana, pues tenemos que saber que si la existencia precede a la esencia, ¿sí? Si se existe primero y después se es, pues necesariamente para llegar a esa condición de ser consciente, debe depender de esa toma de conciencia donde la existencia que ya estaba toma un sentido, tiene una orientación.
Y en la última pregunta, ¿cuál es desde el punto de vista sartreano un valor subyacente al ejercicio de la libertad? Y acá nos presentan a Jean-Paul Sartre diciendo, ni siquiera puede consolarnos la convivencia con los demás porque los demás son el infierno, son límites a mi libertad y no me permiten realizarme mi esencia. Y nos están preguntando un valor que subyace al ejercicio de la libertad, ¿sí? Entonces, si yo no puedo depender de los demás para realizar mi esencia, pues nos presentan aquí autonomía, responsabilidad, verdad y yoidad. Al hablar de valores, pues lógicamente el valor es establecer una medida entre las cosas, ¿sí? Y ante esa posición un poco pesimista o angustiosa de la vida, pues ese valor subyacente al ejercicio de la libertad, pues tendría que ver con la asunción o la aceptación de lo que a uno le toca frente a las condiciones en las cuales está viviendo, ¿sí? Para orientarnos un poquito en torno al valor que debemos escoger. Bueno, esta antropología de la modernidad es un tema bastante complejo, espero que lo lean con atención y hagan un excelente desarrollo de este tema. Gracias por su atención y les deseo una feliz semana.